Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Hoy, en esta tarde, vamos a celebrar la quinta charla ya de nuestra jornada Género como exclusión social, perspectiva coeducativa. En esta quinta sesión va a participar María Teresa Díaz Nate, a la que le damos las gracias y agradecemos su participación en esta jornada de análisis, reflexión y debate sobre el fenómeno de la prostitución. Bueno, pues María Teresa, gracias y buenas tardes. Hola, María Teresa es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Granada. Es decana de la Facultad de Trabajo Social desde el año 16, ahora en funciones, y desde hace 25 años es profesora de esta universidad, la Universidad de Granada. Forma parte del equipo de investigadoras del Instituto Universitario de Investigación de Estudios de la Mujer y de Género en la Universidad de Granada. Su labor investigadora y también su actividad de transferencia del conocimiento ha estado siempre atravesada por los temas vinculados al principio de igualdad y no discriminación, especialmente por razón de sexo y género, en materia laboral y de seguridad social. Cuenta con numerosas publicaciones que abordan la protección social, sanitaria de los grupos más vulnerables de la sociedad, personas migrantes en situaciones de irregularidad administrativa, trabajadoras sexuales, colectivos de riesgo de exclusión, dificultades para acceder a un mercado del trabajo. Ha dirigido múltiples proyectos de consultoría en distintas autonomías, elaborando planes de conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Tiene un currículum larguísimo, larguísimo. Yo me he quedado con esto un poco para contar un poquito lo que ha hecho, porque es que es enorme el currículum que tiene. Así que si las líneas de investigación que ella tiene son la protección social de colectivos vulnerables con perspectiva de género, especial referencia a mujeres migrantes, como antes he mencionado, empleadas de hogar y trabajadoras sexuales. El análisis crítico jurídico de los derechos de conciliación de la vida personal y profesional, prevención de riesgos laborales y vulnerabilidad, y los contornos jurídicos en las enfermedades profesionales con un enfoque de género, discriminación laboral y género, brecha salarial y carrera de seguros de las trabajadoras. Esto es un poquita cosa de su currículo inmenso que tiene. Yo ya lo he visto el otro día y comenté con ella que quiere que resalte más, porque es tan enorme. Así que nos quedamos con esto. Y esta tarde la ponencia que nos va a dar es Género y Protección Social, una mirada a la vulnerabilidad de las trabajadoras desde la perspectiva del derecho del trabajo y la seguridad social. La ponencia la ha estructurado en torno a dos temáticas, dos bloques de temáticas. La brecha de género en materia de pensiones, nota para el debate, el segundo bloque, la libre prestación de servicios sexuales, el desencuentro entre la realidad y el derecho. Así que con esto, muchas gracias María Teresa y te damos paso a escuchar tu ponencia cuando quieras. buenas tardes, muchas gracias por tu cariñosa presentación, Lola. Bueno, currículum largos porque ya es una vida muy larga, profesional, ya son muchos años y claro, se van acumulando cosas. Sí que era importante para mí subrayar el compromiso que yo he tenido desde que inicié mi andadura en la universidad con los temas vinculados al principio de igualdad y no discriminación y mi preocupación siempre por la discriminación por razones de sexo y de género. Yo creo que eso era lo más importante, casi que lo único que había que reseñar. Te agradezco mucho tus palabras. Efectivamente, yo esta tarde voy a estructurar mi intervención en dos grandes bloques. Tenemos una tarde larga por delante y a mí me interesaba, en primer lugar, haceros llegar cuál es la problemática que existe desde el punto de vista de la discriminación por razón de género en materia de pensiones y quiero que lo veamos con datos que ofrecen fuentes oficiales, es decir, con datos que no son opinables,
Sobre los datos que yo voy a dar no hay discusión, son datos hechos públicos por fuentes totalmente fiables. Y quiero un poco que hagamos un recorrido por la problemática de la protección social de las mujeres trabajadoras, cuáles son los obstáculos que nos encontramos y cómo esos obstáculos se siguen presentando incluso cuando ya hemos terminado nuestra carrera profesional y llegamos a la jubilación. Esto es el cuento de nunca acabar. El segundo bloque de mi intervención, sí, en ese segundo bloque voy a abordar, pues ya sabéis, un tema que está ahora mismo rodeado de una polémica muy ácida, porque no sé en qué momento hemos pasado de un debate en el que hay diferentes puntos de vista y eso enriquece, siempre entiendo yo, a la situación que estamos viviendo en la que las personas que tenemos determinadas opciones sobre esta materia, pues hemos sido objeto de amenazas y de incluso violencias que son para mí completamente ajenas a la universidad. No se puede entender. Luego lo comentaré con un poco más de detalle. Vamos a comenzar pues por el principio, por ese primer bloque al que aludía, en el que vamos a hacer referencia a la brecha que existe en materia de pensiones, una brecha que tiene su razón en el género de manera inexplicable en el siglo XXI, en el año 2020. La brecha de género en materia de pensiones, como adelantaba antes, es un hecho objetivo. Es un hecho objetivo y es indiscutible. No se puede discutir porque la realidad habla por sí misma. La configuración de un sistema de pensiones igualitario desde la óptica de género debe ser un tema central para el feminismo. No se habla todo lo que se debiera de este tema. Luego también comentaremos un poco qué está pasando ahí. Y es que la posibilidad de acceder a una pensión digna, y esa dignidad incluye la equidad en cuanto a los requisitos para poder alcanzarla, para poder disfrutarla, pero también incluye la dignidad, la suficiencia en la cuantía. Eso nos atañe a todas, pero también atañe a la sociedad en general. Esto no es un tema que sea puntual o sea colateral, es un tema central, porque sin esta igualdad en materia de protección social, todo lo que construyamos en materia de igualdad no será plenamente efectivo. Nosotros tenemos un sistema de seguridad social que se construyó en los años 60 con una lógica que en ese momento imperaba en el mercado de trabajo español. La mujer se quedaba en casa, el hombre era el que salía al mercado, unos postulados completamente de un modelo patriarcal. Y aunque ya estamos en el siglo XXI, pues nos queda mucho camino por recorrer y esos mimbres iniciales con los que se tejió este cesto de la seguridad social está fuertemente marcado por componentes machistas y esta es la realidad. Y es que la perspectiva de género no está impregnando como debiera el quehacer del legislador y tampoco la aplicación e interpretación del derecho por parte de los tribunales. Y esto de legislar con perspectiva de género o de aplicar el derecho con perspectiva de género, de nuevo vuelvo a lo mismo, no se trata de una opción que uno decide, que uno toma en función de su ideología. Si el juez es más progresista, juzga con perspectiva de género y si no, no. Es que nos encontramos frente a un mandato legal al que se tienen que supeditar tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo y, por supuesto, el poder judicial. Aquí también andamos un poco perdidos en nuestro país. El derecho se tiene que elaborar, aplicar e interpretar tomando en consideración el impacto de género, porque la igualdad trasciende la ideología. Es un mandato constitucional, en primer lugar, pero también es un mandato legal. Por tanto, resulta incompatible proclamarse defensor de la Constitución española y de todo el numeroso elenco de textos internacionales que nos vinculan, porque pertenecemos a organizaciones supranacionales, y al mismo tiempo que defendemos la Constitución a ultranza, decidimos poner en tela de juicio las políticas legislativas que intentan cumplir con ese mandato legal de legislar con perspectiva de género. Son cuestiones incompatibles, la una lleva a la otra. El principio de igualdad y no discriminación tiene que ser implementado sí o sí, y para ello tendremos que remover todos los obstáculos que impiden que sea una realidad.
Como anunciaba en esta intervención, pues tengo la intención de compartir datos objetivos, actualizados. He estado manejando datos de octubre de este año, lo último que se han publicado de octubre de 2020, datos extraídos de fuentes oficiales mediante los cuales pues quiero demostrar, quiero reflejar cómo se materializa la desigualdad entre hombres y mujeres a la hora de percibir una pensión del sistema público de seguridad social. Vamos a ver las causas que subyacen detrás de todo este modelo desigual y también qué alternativas podríamos tener. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en octubre de 2020, ha publicado, todos los años lo hace periódicamente, unos datos y unas tablas en las que podemos realizar un acercamiento a cuáles son los principales puntos negros del sistema. Y lo que podemos observar es que existe un agravio comparativo persistente desde el punto de vista cuantitativo. Es decir, que las pensiones que cobran las mujeres trabajadoras tienen una cuantía inferior a las pensiones que cobran los hombres trabajadores. A mí me gusta siempre dirigir la mirada cuando tenemos un texto constitucional que tiene, como todos sabemos ya, luces y sombras, pero nuestro texto constitucional tiene importantes luces que estamos intentando, le tenemos puesto un velo a ese foco, ¿no? Porque hay artículos de la Constitución esenciales para el Estado social y democrático de derecho, para nuestro estado de bienestar, que estamos arrinconando de una manera absolutamente intolerable. Y por eso a mí siempre cuando hablo de este tema me gusta leer dos artículos de la Constitución, el 41 y el 50, que tienen que darnos la dimensión de la protección social en nuestro país. El artículo 41 establece la obligación para los poderes públicos de mantener un régimen público de seguridad social. Fijaos con todo el debate que hemos tenido en los años anteriores. Ahora el tema de la pandemia ha provocado que esto esté un poco más tranquilo, pero seguro que todos estáis oyendo el sistema público de seguridad social no se sostiene, tenemos que optar por otras vías, tenemos que irnos a pensiones, a planes privados de pensiones, toda esta cantinela que llevamos escuchando durante mucho tiempo. Bueno, pues hay un mandato constitucional. La Constitución española vigente dice que los poderes públicos no es que tienen la opción de, es que tienen la obligación de mantener un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos. Y dice además que ese régimen público tiene que garantizar prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad. La suficiencia está directamente relacionada con la cuantía. Una pensión de 300 euros no soluciona nada porque no es cuantía para vivir dignamente, no es suficiente cuantía para vivir dignamente. El segundo artículo que a mí me gusta siempre citar de nuestra ya denostada Constitución es el artículo 50. Los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Es decir, la jubilación está también presente en el texto constitucional. Se habla de adecuación de la cuantía, se habla de suficiencia y se habla de actualización. No se pueden quedar desfasadas y que el coste de la vida vaya galopando en una dirección distinta a la capacidad adquisitiva real que se tiene con esas pensiones. Y con estos dos artículos, pues vamos a ver qué datos nos ofrece el Ministerio respecto a la desigualdad entre hombres y mujeres en materia de pensiones. En primer lugar, tenemos que decir que la cuantía de la pensión media de hombres y mujeres varía hasta más de los 400 euros mensuales. Es decir, en España un hombre cobra de pensión media, computando todas las pensiones del sistema, en 2020 1.235 euros al mes, mientras que una mujer cobra 813 euros al mes. Una diferencia brutal, brutal en un modelo que garantiza la igualdad formal entre hombres y mujeres. Si concretamos en la cuantía de la pensión de jubilación, los hombres cobran una media de 1.332 euros al mes, mientras que las mujeres cobran, en materia de pensión de jubilación, una pensión de media de 877 euros al mes. Volvemos a los 400 euros mensuales de diferencia entre hombres y mujeres. Pero hay más datos que nos ayudan a sostener esta tesis de la tremenda brecha que hay en materia de pensiones entre mujeres y hombres.
Hay también que subrayar que más del 30% de las pensiones que perciben mujeres requieren de la figura del complemento a mínimos, que no sé si en algún momento quieren hacer alguna pregunta o luego al final me preguntan como quieran, con quien esté gestionando el chat. Pues luego lo vemos. El complemento a mínimos es una figura que existe en nuestro modelo de seguridad social que entra en juego cuando aplicando pues, todas las operaciones matemáticas que tiene la seguridad social para calcular la cuantía de nuestras pensiones, lo que nos corresponde con esas reglas de cálculo es de una cuantía tan ínfima que ha sido necesario que entre el Estado a complementar con una cantidad para llegar a una cuantía digna. Los complementos a mínimos tendrían mucho que mejorar, pero bueno, menos mal que existen, porque si no ya sería desastroso. Bueno, pues de cada 100 pensiones que devengan mujeres, 30 de ellas, cuando se establecen esas reglas de cálculo, tienen una cuantía tan pequeña que necesitan que entre esta figura de rescate del complemento a mínimos. Tenemos también pensiones feminizadas. La pensión feminizada por excelencia es la pensión de viudedad. Más del 92% de las perceptoras de la pensión de viudedad son mujeres. Y fijaos qué cosa más curiosa, la existencia de la brecha salarial a la que ahora haré referencia provoca una paradoja. La pensión de viudedad es el único caso en el que la cuantía de la prestación supera a la de los hombres, la de las mujeres supera a la de los hombres. ¿Por qué? Pues porque los hombres cotizan más al sistema por salarios más altos y por tanto cuando fallecen su viuda cobra una prestación más alta y las mujeres cobran una prestación cuando han estado trabajando y fallecen, su viudo cobra una prestación más baja. De hecho, las mujeres perciben de media en España, en concepto de pensión de viudedad, 747 euros al mes, mientras que los hombres perciben una media de 516. Es el único caso en el que las pensiones son más altas para mujeres que para hombres. Y es la prueba evidente de la brecha que tenemos en el mercado de trabajo entre hombres y mujeres. Pero claro, estas pensiones de viudedad, cuyas beneficiarias son el 92% mujeres, pues no se calculan atendiendo a la realidad social. La pensión de viudedad a día de hoy en España puede alcanzar diferentes cuantías. Hablamos de la pensión en singular, pero realmente la pensión tiene varias modalidades y la pensión puede ascender o al 52%, ahora lo explico con un ejemplo, de la base reguladora, o al 60% o al 70%. Es decir, que en función de las características y de la situación de necesidad de la persona, la cuantía puede ser mayor o menor. La regla general es el 52% de la base reguladora. Es decir, que si yo soy una ama de casa, mi marido estaba cobrando una pensión de jubilación cuya base reguladora era 1.000 euros, estaba cobrando 1.000 euros de pensión de jubilación, cuando mi marido fallece, a mí me puede quedar o el 52% de esos 1.000 euros, o el 60% de esos 1.000 euros, o el 70% de esos 1.000 euros. La regla general es que me quedará el 52%, es decir, me quedarán 520 euros de pensión de viudedad. Solo excepcionalmente serán 600, muy poca diferencia, 80 euros, y solo desde el 1 de enero de 2019, si tengo más de 65 años, carezco de otro ingreso, tampoco tengo otra pensión pública. Y llegará a 700 euros, el 70%, si acredito que tengo cargas familiares, que significa tener a mi cargo hijos menores de 26 años o hijos mayores que tengan una fuerte discapacidad, etcétera, y la pensión es mi principal fuente de ingreso. Yo me quedo con la regla general, es decir, lo que entiende el legislador español es que una familia, o sea, yo con mi pareja, con mi marido, ya mayores, vivimos con 1.000 euros y lo que entiende la seguridad social es que cuando uno de los dos muere, los gastos se dividen por la mitad y por eso me deja 520, me deja el 52% de la base reguladora. Todos sabemos que eso es verdad porque los gastos, que eso no es cierto, los gastos no se reducen al 50%. Mis gastos de comunidad, mis gastos de contribución, mis gastos por lo que pago por el impuesto por tener un vehículo, lo que pago de suministros mínimos, etcétera, no se reducen a la mitad. Luego, reducir a la mitad de la pensión de jubilación lo que le queda a una viuda en concepto de pensión de viudedad, aquí nos queda también un trecho muy largo por recorrer.
Y probablemente si esta pensión no estuviese tan feminizada ya se habría recorrido. Les decía, el 92% de las pensionistas de viudedad son mujeres. Las pensiones no contributivas, la jubilación y la invalidez, es decir, aquellas que no requieren las reglas de cotización fuertes de las pensiones contributivas, pues tienen cuantía ínfima. Las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez están por debajo de los 400 euros como regla general en el año 2020. Ascienden a 395,6 euros al mes. Pues estas pensiones no contributivas son percibidas por mujeres en casi un 65% del total, en un 64,9% del total. También están feminizadas otras prestaciones. No voy a entrar, si ustedes me preguntan, luego les comento algo más por avanzar y que podamos tener después un coloquio. Tenemos además colectivos que están en una situación de total vulnerabilidad, como es el caso de las empleadas de hogar, que aunque bueno, se decidió hace unos años integrarlas en el régimen general de la Seguridad Social, no lo están de pleno derecho porque están dentro del régimen general, pero en un sistema especial. Y por tanto no cotizan por desempleo, lo cual significa que cuando la prestación cesa no van a tener derecho a percibir ningún tipo de prestación por desempleo. Esto otra de las cuestiones que tendría que revisarse. La pregunta, pues, es evidente. ¿Cómo un sistema formalmente igualitario desemboca en esta desigualdad material manifiesta y además recalcitrante? Es que no nos desembarazamos de este sistema que nos muestra día a día la enorme brecha que existe entre hombres y mujeres en materia de pensiones. Bueno, en nuestro mercado de trabajo, evidentemente es el que tiene la responsabilidad, pero el mercado de trabajo no es un ente abstracto, lo componemos todos nosotros. Y el mercado, a la de esta desigualdad en materia de pensiones, se llega por diferentes caminos, todos marcados en el mercado, que continúa anclado en una serie de prácticas perversas para las trabajadoras, mujeres. En primer lugar, pues tenemos la elevada tasa de desempleo femenino. Siempre estamos de 4 a 5 puntos porcentuales por encima que los hombres en materia de desempleo. Si ya nos vamos a la población más joven, todavía los datos suben más, porque bueno, en menores de 25 años el desempleo femenino se sitúa en un 42%, que es una auténtica barbaridad. El segundo tema, pues también es un lugar común que ya todos conocemos, la traída y llevada brecha salarial. Es cierto, los hombres cobran más que las mujeres. Tenemos toda una batería normativa que consagra la igualdad retributiva entre hombres y mujeres. Tenemos el artículo 14 de la Constitución, que consagra el principio de igualdad y prohíbe la discriminación, entre otros motivos, por razón de sexo. Tenemos la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Tenemos el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, que se ha modificado en numerosas ocasiones y que garantiza la percepción de un salario igual por trabajo de igual valor, con independencia, por supuesto, de que lo realicen hombres y mujeres. En 2019 se ha introducido otra modificación que se ha desarrollado ahora, en octubre de 2020, y se va a obligar a las empresas a llevar un registro salarial en el que, al que tengan acceso los representantes de los trabajadores y además la inspección de trabajo, y ahí en ese registro se tendrán que plasmar cuáles son los valores medios de los salarios, los complementos, las percepciones extrasalariales, etcétera. Todo tendrá que estar desglosado por sexo. Pero, en fin, lo cierto es que a día de hoy, si nosotros nos detenemos en los datos que ofrece la Seguridad Social, pues vemos dónde está la brecha. Y la brecha se ve perfectamente cuando analizamos la base media de cotización, que arroja pues datos contundentes. La base media de cotización de los trabajadores masculinos en España está en los casi 2.000 euros, está en 1.984 euros al mes, mientras que la base media de cotización de las trabajadoras mujeres está en 1.662 euros. Todo esto repercute de manera directa en la carrera de cotización, en la carrera de seguro que llevamos las mujeres. Cuando llevamos muchos años con una base de cotización de 350, 360 euros menos que un hombre, esto al final se nota evidentemente en la cuantía de las pensiones. Otra de las prácticas que tenemos
y que explican estas diferencias, una práctica torticera y de la que tampoco nos desembarazamos es la cuestión de las excedencias por cuidados familiares. En España estas excedencias están feminizadas hasta unas cotas absolutamente intolerables. De 100 excedencias que se solicitan por cuidados familiares en nuestro país, casi 87, el 86,9% las solicitan mujeres. Este es un tema en el que pesan pues, argumentos de conformación, evidentemente, de las estructuras sociales, educativos, culturales. Si alguien se va a quedar en casa cuidando de personas dependientes o de menores, no van a ser los hombres, van a ser las mujeres. Y este tema no solamente es, a mí me gusta abordarlo desde una perspectiva amplia, porque no se trata solamente de que existan estructuras machistas que abocan a los cuidados a las mujeres, que existen, claro que existen, pero incluso en parejas ya más jóvenes o menos jóvenes con otros parámetros y que realmente viven en igualdad y en corresponsabilidad, y esto existe en los hogares españoles, lo que sí sigue existiendo también es un criterio de racionalidad económica. Si en mi casa creemos en la igualdad y la aplicamos en las cuestiones domésticas, pero resulta que mi marido gana 500 o 600 euros más que yo al mes, si tenemos un hijo o nos tenemos que ocupar del cuidado de nuestros padres dependientes y alguien se tiene que pedir una excedencia, no se va a pedir la excedencia el que gana más, se va a pedir la excedencia el que gana menos, sin que nadie sea machista en ese hogar, sino porque tenemos que aplicar racionalidad a una situación muy complicada en la que la salida que se nos da cuando tenemos problemas familiares que hemos de atender hasta el punto de abandonar el trabajo es irnos sin cobrar nada, porque la excedencia no conlleva ningún tipo de retribución. Entonces, sobre esto también tenemos que pensar, y esto yo creo que el sistema educativo es el núcleo central desde el que hay que intervenir en esta materia. La contratación a tiempo parcial dentro de nuestro mercado de trabajo, pues también lo sabemos, la protagonizan las trabajadoras. Casi el 75% de contratos a tiempo parcial se formalizan con mujeres trabajadoras, ¿no? Hemos construido normativamente pues todo este presunto modelo de conciliación de la vida familiar y laboral, pues apostando como único recurso prácticamente por estas reducciones de trabajo, en el tiempo de trabajo, que evidentemente solucionan poco, porque cada vez que yo reduzco el tiempo de mi jornada, como es lógico, pues reduzco proporcionalmente el salario que percibo. Con lo cual, pues poco se soluciona desde el punto de vista de la suficiencia de los recursos a la hora de vivir, ¿no? Existen, como hemos comentado, trabajos feminizados que están muy mal retribuidos. Las empleadas de hogar en el trabajo agrario, a pesar de los convenios colectivos que garantizan la igualdad, luego al final esto en la práctica no se aplica. Las camareras de piso en los hoteles, ¿qué decir de las cuidadoras de personas dependientes? Son trabajos pésimamente retribuidos cuando en el mejor de los casos están en la economía formal, es decir, se cuenta con un contrato de trabajo y todo está regularizado y la trabajadora está dada de alta en la seguridad social. Pero es que encima, en un porcentaje abrumador, todos estos trabajos se desarrollan en el marco de la economía sumergida. Mención aparte merecen las trabajadoras sexuales, a las que luego me referiré, que están expulsadas de la contratación formal y, por tanto, de cualquier mecanismo de protección social que esté vinculado al sistema público de seguridad social, ¿no? Un hecho que la pandemia ha agravado de una manera realmente insostenible porque ha ahondado, si todavía se podía, pues ha ahondado, si cabe más, en una situación que ya era de extrema vulnerabilidad. La implantación deficiente de la Ley 39/2006, la ley que todos conocemos como la Ley de Dependencia, pero que realmente se llama la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia. Bueno, pues todos los datos que tenemos, con los que contamos, cada día nos despertamos y cuando consultamos el periódico vemos los miles de personas que fallecen a diario a la espera de poder acceder a una ayuda de las que prevé la ley, ¿no? Nosotros en Andalucía ahora mismo tenemos una ratio de espera que supera los 2 años desde el momento en el que se inicia el procedimiento, es decir, desde el momento en el que se solicita la valoración de una persona en situación de dependencia hasta que finalmente
puede acceder a una ayuda efectiva, es decir, van a valorarla, tarda mucho tiempo en ir a hacer la primera valoración, entre la primera valoración y la segunda se han pasado 2 años, imagínense, una persona de 87, 88 años, la situación de dependencia ha cambiado, pero es que en un porcentaje realmente terrorífico lo que sucede durante ese tiempo es que la persona fallece. Comenzó el procedimiento y jamás se pudo beneficiar ni esa persona dependiente ni los cuidadores que la tenían a su cargo de ningún tipo de ayuda del sistema público. Y entonces lo que se está produciendo en nuestro país es un maltrato sistémico a las protagonistas de los cuidados, que son en su inmensa mayoría mujeres, ¿eh? Y esto, en fin, estamos teniendo, yo creo que estamos siendo muy poco inteligentes porque la atención a los mayores es nuestro pasado, es nuestro presente, pero es nuestro futuro. Todos vamos a transitar por ese camino, todos vamos a ser mayores. Ojalá que lleguemos a una edad muy avanzada en las mejores condiciones, pero a lo que hemos asistido en tiempos de pandemia respecto a la atención a las personas mayores es algo que la historia juzgará, porque yo creo que todavía no sabemos todo lo que ha pasado, ¿no? Y debemos saberlo, ¿no? Bueno, evidentemente todas estas realidades que yo comento no son las únicas que existen si hablamos de materia laboral, pero sí son las más relevantes y decisivas, son las que finalmente desembocan en la brecha por razón de género en materia de pensiones, que indudablemente se alimenta de la desigualdad que las trabajadoras padecen en el mercado laboral, pero también en las estructuras familiares y sociales. Son vasos comunicantes. Lo que pasa en la sociedad y lo que pasa en el mercado no son compartimentos estancos, son vasos comunicantes que conforman un circuito es cioso del que es imposible escapar sin la intervención del legislador a través de políticas que sean decididamente igualitarias. Tienen que ser valientes y tienen que ser feministas. Y repito, y esto no es un tema de ideología, esto es un mandato constitucional y legal. Cualquier partido político que llegara al gobierno tendría que aplicarlo. Es que no nos lo terminamos de creer. Parece que esto es propio de una determinada política de un signo y de la otra no. Y eso es lo que nos lleva a la perdición en este país en la mayoría de las ocasiones. Pero no nos engañemos, ninguna norma va a ser capaz por sí sola de eliminar los estereotipos de género y las prácticas discriminatorias. Pensemos, por ejemplo, en las dificultades para avanzar en materia de igualdad en el acceso al empleo. Una empresa, un seleccionador, cuando va a una entrevista, no tiene que explicar, no tiene que justificar por qué contrata a uno sí y otro no. Si los motivos internos por los que no contrata es que una candidata es mujer y el otro candidato es hombre, por el que sí opta, eso no se puede demostrar. Y hay libertad de empresa para contratar cada cual a quien le dé la gana. Por tanto, el papel de la educación a todos los niveles es esencial, es vital desde las primeras etapas de la vida. Desde educación infantil tenemos que educar a los niños en igualdad para que ese entrevistador o esa entrevistadora, cuando mira a dos candidatos en el acceso a un empleo, no esté pensando que una de ellas es mujer, es joven, no le pregunte si tiene pareja, si tiene pensado tener hijos en el futuro, etcétera, etcétera, sino que por su cabeza eso sea una aberración. Eso se hace educando en igualdad. Esa es la pieza clave para alcanzar el objetivo de igualdad que nos proponemos y que existe en unos modelos diferentes y más avanzados, pero dentro incluso de nuestro contexto europeo. El mercado de trabajo es de la sociedad, de lo que aprendemos en torno a los roles de mujeres y hombres y de la minusvaloración e incluso el desprecio de los trabajos feminizados. Existe una complicidad social en torno a la realidad que no hemos logrado revertir. Y la explicación es, aparte igual, es sencilla y terrible. Pagar menos a las mujeres, anular el valor del trabajo doméstico y del tiempo dedicado a los cuidados, a día de hoy continúa resultando funcional al sistema. Es útil tener esta perspectiva. Y mientras esto sea así, no cambiemos, y esto no va a cambiar solo si nosotros no luchamos por ello. ¿Y qué hacen los poderes públicos para hacerle frente a toda esta realidad y avanzar en la consecución de igualdad material entre hombres y mujeres? Bueno, vamos a ver qué es lo que hacen los poderes públicos. Bueno, como anunciaba desde el principio de mi intervención, legislar e interpretar la normativa con perspectiva de género no es una opción ideológica. Yo soy muy machacona con esto siempre. No es de si eres progre
crees en la igualdad y se legisla con perspectiva de género, y si tienes otro tipo de ideología, no. A día de hoy tenemos mandatos legales en la Constitución, en leyes orgánicas, que obligan a los poderes públicos a actuar de esta manera. No se trata de una elección, es un mandato. Entonces, tenemos tal arraigo en las prácticas discriminatorias en materia laboral y de protección social que de hecho lo que hacemos es darle la vuelta a este mandato y de pronto cuando aparece una sentencia que aplica la perspectiva de género o una norma que aplica la perspectiva de género, convertimos a los protagonistas en héroes cuando simplemente son aplicadores del derecho, son creadores de la norma que están cumpliendo con la ley. Una norma que prevé medidas de discriminación positiva para las trabajadoras en materia laboral o de seguridad social no hace otra cosa que cumplir un mandato legal. Una sentencia que aplica la perspectiva de género en su argumentación exactamente igual, está cumpliendo con un mandato legal. Entonces, lo que debería ser noticia es que el legislador apruebe normas con impacto de género negativo, porque está obligado a no hacerlo, y que nuestros tribunales obvien la perspectiva de género al aplicar el derecho, ¿no? Entonces, aquí le hemos dado la vuelta. Es mucho más fácil que en un telediario sea noticia que el Tribunal Supremo ha aplicado la perspectiva de género cuando ha dictado una sentencia, y entonces aparece en el telediario cuando lo que debería ser noticia es cada vez que no se aplica la perspectiva de género cuando se juzga en este país. Nuestro ordenamiento jurídico está, como decía, plagado de normas que obligan a tener en consideración el impacto de género de la normativa y esto evidentemente no se está cumpliendo. Por tanto, nos encontramos con un sistema de seguridad social que está sometido a un proceso de reforma de la sostenibilidad financiera del modelo público. Estamos todo el día hablando de si la seguridad social es sostenible o no es sostenible. Y la alternativa, cuando la respuesta a esa pregunta es no, es realmente terrorífica. Todas estas teorías que nos abocan a modelos de complementarios de protección social realmente nos conducen al desastre como sociedad y al fracaso absoluto del estado de bienestar. Cuando se nos anima a contar con un fondo de pensiones, con un plan de pensiones privado, ello se hace a sabiendas de que una aportación a un plan de pensiones privado solamente la puede realizar quien cobra una nómina con una cuantía digna y tiene capacidad de ahorro como para lo que le sobra meterlo ahí. Pero ¿cuántas personas en nuestro país a día de hoy son mileuristas? Nuestro salario mínimo interprofesional está en 900 euros. Realmente decir que el sistema público no es sostenible, que la seguridad social se hunde y que la única alternativa es acudir a modelos complementarios con aportaciones privadas, es cargarse, es destruir, se está dinamitando el sistema de seguridad social. Y toda esta insistencia de economistas de medio pelo, algunos académicos, yo me quedo verdaderamente perpleja. No creo que, o desde luego, si saben a dónde conduce esto, nos conducen a un modelo en el que nosotros no podríamos vivir. Yo estoy absolutamente convencida. Eso no se va a dar porque entonces tendríamos que cambiar todos los parámetros de nuestro estado de bienestar. Y ya la ciudadanía, por fortuna, no está dispuesta a esa renuncia. La cuerda siempre se rompe por el lado más vulnerable y respecto a los colectivos más necesitados de protección. Y la seguridad social, ya han visto lo que ha sucedido durante la pandemia, ha sido el colchón que ha evitado, con todos los problemas, con todas las sombras, que ha tenido algunas luces y muchas sombras, con todo lo malo que ha pasado y con todos los fallos, la seguridad social ha venido al rescate con tantas cosas en este sistema, en este momento de crisis sanitaria, que la proyección de este sistema público tiene que ser indiscutible, esto tiene que ser intocable. Solamente podemos reformar para ir a mejor, pero nos tenemos que plantar en las mejoras, en las reformas, perdón, que tienen carácter regresivo. Bueno, si nos detenemos en un momento ya en el tema de la jubilación, que es lo último que voy a comentar, ¿cómo ha impactado esto en el colectivo de trabajadoras mujeres, en el colectivo femenino de trabajadoras?
Bueno, pues todo el diseño de la pensión de jubilación y de las últimas reformas que se han acometido, pues evidentemente pone de manifiesto de manera flagrante la ausencia de perspectiva de género. En primer lugar, como ya sabemos, se ha alargado la edad para tener derecho a percibir la pensión de jubilación. En 2027 ya será de 67 años y 6 meses. La reforma se implementó de manera gradual y con esa idea, con el objetivo final, la meta es que en 2027 la edad de jubilación general esté en 67 años y 6 meses. Solo de manera excepcional se permite la jubilación a los 65 años y para eso se tiene que acreditar que se ha cotizado 38 años y 6 meses. Bueno, evidentemente alargar la edad de jubilación y si esto lo combinamos con el periodo de cotización que también se ha alargado, como ahora comentaré, vamos a ver por qué perjudica a las mujeres. En el ámbito de la función pública, como también sabemos, sí que se permite la jubilación anticipada a los 60 años, pero se tiene que acreditar 30 años de cotización al sistema si es que se quiere tener derecho a percibir también el 100% de la base reguladora. Para eso hay que ser funcionario público, no es para todos los empleados públicos, sino solamente para los que están en un régimen estatutario. También, para calcular la cuantía de la pensión, se ha endurecido las reglas de cálculo respecto a las bases de cotización porque se van a tener en cuenta los 25 años inmediatamente anteriores al cese en el trabajo, antes eran 15. Solamente van a poder percibir el 100% de su base reguladora los que hayan cotizado 37 años en el año 2027, que es esa meta que yo señalaba, porque si no se tienen 37 años se van a aplicar coeficientes correctores, es decir, se reduce la cuantía. Bueno, realmente, todo esto, ¿por qué perjudica a las mujeres? Bueno, pues el impacto de género es plenamente constatable porque para un elevado porcentaje de mujeres va a ser imposible reunir los 37 años de cotización. Si nosotros ascendemos a las estadísticas que se publican ahora en el año 2020, la media de cotización de la mujer trabajadora está ahora mismo en 32 años. Luego, ya sabemos que para la mayoría de las mujeres va a haber una penalización en la pensión de jubilación, no van a poder llegar a los 37 años de cotización y se les va a multiplicar su base reguladora por un coeficiente corrector reductor. Del mismo modo, retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años despliega efectos muy negativos para todas aquellas mujeres que se han dedicado a trabajos especialmente duros o penosos. Cuidadoras, empleadas de hogar, camareras de piso en hostelería, trabajadoras agrarias. El hecho, además de excluir todos estos trabajos de la consideración formal de penosidad, también expulsa a las trabajadoras que los desempeñan de la posibilidad de jubilarse anticipadamente. Y entonces, evidentemente, esto les perjudica de forma notoria. Y finalmente, la cotización del trabajo a tiempo parcial, que como hemos visto, casi en un 75% está protagonizado por mujeres, no se pondera de manera adecuada en nuestro sistema. Se impone una llamada a la reflexión y a la reivindicación del cumplimiento del principio de igualdad y de no discriminación por razón de género en materia de seguridad social, porque se trata, ni más ni menos, que de darle contenido real a la normativa nacional en consonancia con nuestra Constitución y con todos los textos internacionales que nos vinculan. Bueno, pues hasta ahí sería mi primera intervención en la que abordaba el tema relativo a las pensiones. No sé si queréis que hablemos ahora, que si hay alguna pregunta para el debate o preferís que continúe con la intervención relativa a la prestación de servicios sexuales y el debate al final. Yo no sé, como vosotros veáis, como preferís. Si te parece bien, sigue y luego hacemos todas las preguntas al final. ¿Te parece? Vale, me parece muy Decirte bien. una Sí, sí, cosa, María Teresa, decirte una cosa. Algunas veces como te queda un poquito parada y como se corta, leve pero se corta. Te quedas un poquillo parada. pues no lo sé. Yo No. en principio estoy dando mis clases ordinarias desde aquí con mi conexión de casa, estoy en mi casa y no lo sé. Es poco, pero bueno. Ya, lo siento. No, es que no sé cómo, no puedo hacer nada. No, no,
Sigue, no, no hay problema, ya está, ya lo solucionaremos Es después. que no tengo manera de mejorarlo, ¿sabes? Lo siento mucho, pero ya digo, yo habitualmente utilizo, esta es la primera vez que utilizo esta plataforma. Normalmente utilizo Google Meet y utilizo Zoom. Esta la he tenido que instalar, no. Y entonces en casa, esto a lo mejor depende del día o depende incluso de que en el bloque donde vivo estamos muchos conectados, ¿sabe Dios? No sé qué pasará, ¿de acuerdo? No lo sé. Vale, bueno, pues Bueno, nada, pues sigue. Es poquito, pero ya está, pues sigue. lo siento. Bueno, pues en esta segunda parte vamos a entrar en un tema que siempre ha tenido muchas aristas, es un tema polémico. También la polémica viene de la mano de que se ha vuelto visible. Hace 20 años era muy complicado encontrar un debate universitario o encontrar artículos científicos que desde el punto de vista jurídico y desde mi área en concreto, desde el derecho del trabajo y la seguridad social, se adentraran en el estudio de la prostitución. Y lo cierto es que en los últimos años este tema pues, se ha visibilizado. Ha habido un fenómeno, yo creo, también de colectivización de los intereses de las personas que ejercen el trabajo sexual, que son mayoritariamente mujeres. Y este fenómeno de empoderamiento y de reivindicación de derechos, pues ha dado lugar, bueno, ahora mismo dentro de, yo no creo que haya un feminismo, creo que hay múltiples feminismos con diferentes puntos de vista. Unas veces confluimos, otras no, intereses distintos también en cada uno de ellos y perspectivas de abordaje del tema también distintas. Bueno, pues en lo último, yo creo que además esto se ha exacerbado en los últimos 2 años. Eh, yo comencé a trabajar con este tema a raíz de una experiencia académica. Durante 9 años fui la coordinadora de un máster interuniversitario que tenía convenio con diferentes instituciones que a su vez contaban con programas subvencionados, programas estatales subvencionados o bien por la comunidad autónoma o bien por entidades locales o incluso por el Estado y incluían pues proyectos que llamaban, casi todas estas instituciones hablaban de reinserción de personas que ejercían la prostitución y ahí yo en un primer momento tuve un acercamiento a esto desde el punto de vista académico, donde tenía un punto de vista que estaba más pegado a la idea de abolicionismo, pero cuando tuve la posibilidad de hablar directamente con personas de este colectivo, cuando yo ya empecé a percibir cómo se estaban organizando, empecé a escuchar sus reivindicaciones, eh, cambié mi punto de vista y entonces, fruto de ese cambio en el punto de vista es lo que voy a comentar ahora. Y la verdad es que la investigación que llevé a cabo, yo llevé a cabo una investigación en el año 2013, pues me corroboró la importancia de escuchar a las trabajadoras sexuales y de darles su lugar como sujeto político. Y también me sorprendió bastante algo que es muy desconocido y que yo os quiero contar esta tarde, porque creo que nos ayuda a ver, en fin, a mí me gusta llamarlo los ejercicios de funambulismo jurídico que se hacen a veces cuando nos situamos en los temas desde un posicionamiento solo ideológico sin tener en cuenta la técnica jurídica. Ahora os explicaré por qué digo esto. Y bueno, mi intervención habla de esto, de la libre, y yo quiero subrayar la palabra libre porque yo sí creo que existen personas que libremente, dentro de la libertad que tenemos todos en un mercado de trabajo, dentro de este sistema de producción capitalista, dentro de esa libertad, pues yo sí que creo que hay personas que libremente deciden ejercer la prostitución y que eso hay que diferenciarlo de manera radical de todo lo que tiene que ver con el negocio del sexo y que está vinculado a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Mi punto de partida es este. Trata y prostitución no son la misma cosa siempre. Hay muchas ocasiones, en muchas ocasiones,
hay mujeres que se ven obligadas a ejercer la prostitución porque son víctimas de trata y contra esa realidad hay que luchar con todos los mecanismos del Estado, pero también es necesario tomar en consideración que hay personas, que hay mujeres que deciden ejercer la prostitución y que si la identificamos sí o sí como víctimas de trata, las dejamos fuera de cualquier marco protector del Estado y del modelo de protección social y de la seguridad social que tenemos planteado en nuestro país. Un tema, pues ya como ven, muy polémico desde el inicio, ¿no? Bueno, yo quiero sugerirle y quiero contarle un poco pues, esa perspectiva técnico-jurídica a la que hacía referencia. La prostitución ha constituido, esto es un hecho, siempre lo ha sido, hoy lo es y yo dudo mucho que en el futuro las cosas cambien, una realidad sumamente incómoda para el legislador. La prostitución es una realidad incómoda, es mucho mejor no verla, es mucho mejor no acercarse a ella, es mucho mejor sabiendo que existe, más cómodo no entrar a valorar. Cuando el Estado ha intervenido en la normativa que habla de la compraventa de sexo, esto no se ha hecho de una manera integral, ni se ha hecho de manera homogénea en el contexto internacional, con todo lo que ello supone en un mundo globalizado. Es un tema muy complejo, que tiene muchísimas aristas y que provoca que la mujer, que la prostituta, para mí, trabajadora sexual, sea considerada de una manera sustancialmente distinta en función de postulados político-jurídicos dominantes en ese momento a nivel histórico o geográfico, porque nosotros formamos parte ahora mismo de una organización supranacional que es la Unión Europea, de momento estamos ahí todavía 28, pasado mañana vamos a ser 27 y ni siquiera en el contexto de la Unión Europea hemos llegado a un acuerdo normativo para acercarnos a la prostitución de una manera homogénea. La perspectiva que existe en el contexto de la Unión Europea difiere en función de los países. Lo que sucede en Holanda o en Alemania es diferente de lo que sucede en Suecia o es diferente de lo que sucede en España. Por tanto, no hay con todos los temas de movilidad, no hay un tratamiento por parte del legislador comunitario unívoco, homogéneo del fenómeno de la prostitución, que es un tema muy problemático y que tiene además dimensión universal. Cuando nosotros nos acercamos al ámbito del derecho del trabajo, bueno, pues aquí la cuestión se ha puesto todavía más agria y más ácida en el debate. Vamos a hablar un poco de los datos. De los datos, a mí me gusta mucho hablar de datos y para situarnos, ¿no? Si nosotros hablamos de datos, voy a utilizar informes de la UDEF, voy a utilizar datos de la Agencia Tributaria Española. La prostitución genera en España más de 50 millones de euros diarios. Es una barbaridad. 18.000 millones de euros al año. Solo los diarios españoles que publican anuncios de contactos ingresan por ellos más de 40 millones de euros al año. Como estimación, porque no hay ningún registro ni nada por el estilo, como estimación, podemos decir que el número aproximado de prostitutas que existen en España son 400.000 y generan para los empresarios del sector 45.000 euros por prostituta y año. Todos estos datos por ejemplo, es un informe sobre la reforma fiscal española y los agujeros negros del fraude que realizó la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda en España. Digo, son todos datos oficiales. Y este gran negocio, que es un gran negocio, el negocio del sexo, pues se viene desenvolviendo de forma natural desde siempre en el contexto del trabajo no declarado, del trabajo en negro, aunque esa informalidad de la actividad económica no despliega los mismos efectos para todos sus actores. Porque primer dato que quiero que retengan y que avala mi intervención de esta tarde respecto a esta materia es que los empresarios del sexo sí que han conseguido organizarse colectivamente, han constituido asociaciones legítimas que han sido aceptadas por la Administración y refrendadas por la jurisdicción competente. Nosotros hemos tenido
un intento de formalizar seguramente lo han oído, este sindicato Otras, que era Sindicato de Trabajadoras del Sexo, que no se consintió registrar, que hubo un intento de registro, en fin, cesó hasta la directora general de Empleo, cayó por el camino, en tiempos en los que era ministra de Trabajo Magdalena Valerio. Y lo que a mí me deja un poco perpleja es que los empresarios del sexo sí se puedan organizar colectivamente y constituyan asociaciones legítimas siendo propietarios de los locales en los que se ejerce la prostitución. Ahora veremos cómo se hace esto. Y sin embargo, no se permita en la parte contraria que exista una asociación profesional de trabajadoras. O todo no, o es un todo y nada se puede legalizar, o lo que no podemos es legalizar a los empresarios, que son los que están quedándose con la plusvalía del trabajo de estas personas, y sin embargo no permitir la organización colectiva de las trabajadoras sexuales. Yo, por supuesto, aquí voy a hablar de prostitución ejercida libremente por personas adultas. ¿eh? Por tanto, lo primero que quiero dejar claro es que para mí, ya lo he dicho antes, prostitución y trata no son sinónimos. Y cualquier intento de colocarlo en la misma posición va a desembocar en errores de base con consecuencias muy negativas para el colectivo, que por cierto ya estamos cometiendo, porque el anteproyecto de ley de libertad sexual que se está barajando ahora mismo en el Ministerio de Igualdad está en esta línea, aparece ahora, estaba en otra y ahora está en esta y no sabemos, ¿no? Prostitución, repito, y trata para mí no son sinónimos. Hay personas que son víctimas de trata que se ven obligadas a ejercer la prostitución y eso es un delito y así debe ser, ¿eh? Pero junto a esa realidad de la trata hay otra realidad en la que existe la libertad de la trabajadora sexual. Por tanto, este debate sobre la libertad y la voluntariedad, que se ha vuelto extremadamente ácido en los últimos tiempos, tenemos que serenarlo, porque yo creo que el debate es necesario y escuchar a las protagonistas imprescindible. Desde mi punto de vista, hay muchísimos trabajos en nuestro modelo de mercado, en el contexto de una economía capitalista, que no soportarían este filtro tan exigente de libertad y de voluntariedad que se exige a la prestación de servicios sexuales. No todas las profesionales del sexo son víctimas de explotación. Y esto es perfectamente compatible con el discurso en favor del endurecimiento de la represión penal de conductas que promueven y se lucran de la prostitución forzada. El tratamiento de la prestación de servicios sexuales desde una perspectiva unívoca, asumiendo que todas las personas que ejercen la prostitución lo hacen en contra de su voluntad, no contribuye de manera eficaz a la lucha contra las verdaderas formas de esclavitud que lamentablemente, y yo ahí sí que coincido con esto, han encontrado un caldo de cultivo tremendo en el negocio del sexo. Ahora mismo el debate, ha habido otros modelos en los que yo no voy a entrar, luego les dejaré el artículo como material, ha habido otros modelos, pero básicamente ahora mismo el debate se sitúa en torno a dos ejes esenciales. Por un lado está el abolicionismo y por otro está el movimiento pro derechos. Yo me inscribo en este último, en el movimiento pro derechos, aunque comparto muchos de los postulados del modelo abolicionista, porque para mí esto nunca fue, nunca es y creo que nunca será blanco o negro. El modelo abolicionista cuenta con referencias internacionales importantes, destaca un convenio internacional para la represión de la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena. Esto es un convenio que se aprobó en la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1942. Y aunque nosotros de manera formal nos ascribimos bastante al modelo abolicionista, en España existen distintos matices. Todos conocemos la tolerancia con los locales que se dedican a esta actividad. No se sanciona a los clientes, tampoco se sanciona a las prostitutas, excepto en el supuesto de la prostitución callejera, que últimamente sí que se está sometiendo a un control administrativo más férreo, esencialmente por parte de las corporaciones locales. El legislador español siempre ha tenido dudas
sobre qué hacer en el Código Penal respecto a esta cuestión. Nosotros hemos tenido diferentes reformas del Código Penal y esas reformas han ido con una orientación distinta en lo que respecta a la tipificación como delito del proxenetismo, ¿no? El actual anteproyecto de ley de libertad sexual camina por una senda muy resbaladiza porque parte del sí es sí, es decir, el consentimiento es el eje central para demostrar la voluntariedad a la hora de mantener relaciones sexuales, pero de ese sí es sí y de ese consentimiento excluye el caso de la prostitución, en la que vuelve a reconfigurar la tercería locativa, es decir, la figura del proxeneta, y considerarse con el trabajo sexual de terceras personas, aunque éstas presten su consentimiento, lo cual equivale a decir que una trabajadora sexual carece de capacidad jurídica para consentir y, por tanto, no son titulares del derecho a decidir si quieren realizar trabajo sexual. Según tal y como está redactado ahora mismo el anteproyecto de ley, nunca tendrían derecho a decidir y nunca podrían prestar válidamente el consentimiento. El otro modelo en el que con el que yo me siento más cómoda es el modelo pro derechos. Entonces, es un modelo que no se abre camino hasta bien entrado finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Y tenemos ejemplos. El primer ejemplo normativo se situó en el estado australiano de Victoria, en el año 1984. Conocemos todo el caso holandés. En este país se despenalizó el proxenetismo en 2000 y al mismo tiempo se endurecieron las sanciones penales para los actos de explotación sexual, tráfico de personas para el ejercicio forzado de la prostitución y prostitución de menores. Es decir, se despenaliza el proxenetismo cuando la trabajadora sexual dice que libremente presta ese servicio sexual, pero al mismo tiempo se endurecen las sanciones penales para todos aquellos supuestos de prostitución forzosa, de manera muy incisiva con el tráfico de personas y con las víctimas de trata. A día de hoy en Holanda la prostitución está supeditada a tramitar y obtener un permiso municipal y las prostitutas pueden estar incluidas en el sistema de seguridad social. Son titulares del derecho a prestaciones, pero en Holanda no pueden cobrar el desempleo. En 2002, Alemania adopta también este sistema y permite el encuadramiento de las trabajadoras sexuales en el sistema de seguridad social, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena. Eso las convierte en titulares de derechos aparejados al contrato de trabajo y en Alemania existe una concepción más garantista y sí que incluye la protección por desempleo. Por tanto, una prostituta que está dada de alta en la seguridad social, cuando no cesa en el trabajo, va a tener derecho a cobrar el paro, igual que cualquier otro trabajador. Bueno, evidentemente sería ingenuo por parte de las personas que se ascriben a la teoría que yo defiendo ignorar que el negocio del sexo con excesiva frecuencia se entrelaza con realidades manifiestamente ilícitas que están relacionadas con la explotación y la trata de seres humanos. Eso no es lo que se defiende desde una posición pro derechos, eso no es lo que yo estoy defendiendo. Sin embargo, desde mi punto de vista, se puede compaginar el hecho de defender que la abolición de la prostitución forzosa como forma de explotación constituya un principio universal. Yo considero que debe serlo, que tenemos que luchar con todos los medios a nuestro alcance para que nadie tenga que ejercer forzosamente trabajo sexual y el legislador tiene que poner todos los medios a su alcance para perseguir a quienes se lucran de esta realidad. Pero evidentemente, eso no implica que toda actividad sexual sea forzosa en este contexto. Para mí, el debate pues, tiene que situarse en el contexto del fenómeno del trabajo no declarado, en el que entran en juego realidades diversas a las que no resulta posible tratar de una manera homogénea ni unívoca, ¿no? La identificación de los colectivos que se encuentran inmersos en esta realidad nos conduce al tratamiento de grupos especialmente vulnerables.
¿eh? ¿Dónde colocamos al elenco de trabajadoras sexuales a las que el derecho no reconoce? Yo creo que el derecho no debería mirar hacia otro lado o tratar de soslayo realidades que menoscaban la protección de estos colectivos, al tiempo que generan ingentes cantidades de dinero que circulan al margen de cualquier tipo de control público. Yo creo que tenemos que estructurar un debate serio sobre la conveniencia, sobre la necesidad de articular jurídicamente la relación que vincula a una persona que ejerce libremente la prostitución, con quien de un modo u otro la promueve o incluso se lucra de ella, ¿no? En el seno de la Unión Europea, como comentaba antes, la regulación de la prostitución no está tratada de una manera homogénea. Resulta evidente que las directivas comunitarias, existen 2 directivas comunitarias que hablan del tema, admiten diferentes interpretaciones. A la vista está, que tenemos 27, yo ya cuento 27 estados, cada uno con su regulación, y que por tanto, para el derecho comunitario, el concepto explotación, que es el que manejan las directivas, no tiene que ver con la prestación libre de servicios sexuales. Si nos vamos a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, efectivamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado solo una vez, en el año 2001, sobre el tema de la prostitución. Además, en este caso abordaba la prostitución por cuenta propia. De lo que se trataba era de, bueno, en realidad, fijaos si el caso es curioso, ¿no? Había unas chicas, trabajadoras sexuales checas y polacas, que eran prostitutas por cuenta propia y solicitaron un permiso de residencia para trasladarse a Holanda. ¿Mm? Y lo que hizo Holanda fue denegarles ese permiso de residencia, entendiendo que la prestación de servicios que iban a realizar atentaba contra su orden público. Estas chicas iniciaron un procedimiento y finalmente el procedimiento terminó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que vino a decir algo desde mi punto de vista bastante coherente. Si en Holanda el ejercicio de la prostitución es legal y una persona que ejerce la prostitución puede estar afiliada al sistema de seguridad social, cobrar prestaciones, excepto de desempleo, etcétera, ¿cómo va a atentar contra el orden público holandés que personas de otra nacionalidad, de la República Checa o de Polonia, vengan a hacer lo mismo? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea entendió que la prostitución queda comprendida en el concepto de actividad económica y que, por tanto, Holanda, que en su legislación permite la prostitución para nacionales holandesas, también tenía que permitirla para nacionales de otros países que no eran Holanda, ¿no? Evidentemente, bueno, pues ahí está, es la única sentencia que hay por el momento relativa a este tema en el contexto comunitario. ¿Qué ha pasado en España? ¿Qué ha sucedido en España? Pues en España lo que ha sucedido es que la política legislativa en materia de prostitución ha seguido una dinámica que yo califico como errática, porque hemos tenido el proxenetismo penalizado y despenalizado varias veces, o sea, no ha sido siempre lo mismo. Yo mantengo que el hecho de que el proxenetismo esté tipificado como delito en el Código Penal, cuando no ha estado tipificado, cuando se despenalizó, que esto sucedió en el año 1995, eso no supuso nada de cara a la prostitución y cuando ha estado penalizado tampoco supone nada. Dicho de otra manera, existe prostitución con el proxenetismo dentro del Código Penal y con el proxenetismo fuera del Código Penal. Y creo que tenemos demasiada fe en lo que es capaz de hacer la legislación en general y el Código Penal en particular, ¿no? En el año 1995, les comentaba, se despenalizó el proxenetismo, en el 99 se añadió una nueva modalidad que hablaba de la situación de vulnerabilidad de las víctimas. En el año 2003 se volvió a modificar el Código Penal y se volvió a redefinir el proxenetismo y en la misma línea que ahora mismo dice el anteproyecto de ley de libertad sexual, porque ahora mismo el artículo 188 del Código Penal establece que el proxenetismo
se considera delito y que abarca la prostitución ejercida libremente, porque dice que en la misma pena incurrirá el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma. Es decir, que a día de hoy el proxeneta, la persona que se lucra del trabajo sexual de otra persona, está cometiendo un delito tipificado en el artículo 188 del Código Penal. Y da igual que la prostituta diga que lo hace libremente, porque aunque preste el consentimiento, ese consentimiento para el Código Penal en principio no es válido. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que esto es lo que dice la ley y lo que ha sucedido en la práctica es muy distinto. Y yo echo de menos este debate y esta realidad que es técnico-jurídica. Yo diferencio cuando doy mi opinión de cuando les describo lo que dice la ley o lo que dice una sentencia. Lo que dice una sentencia yo lo puedo criticar, pero lo que dice lo dice. Y es un dato objetivo. Lo que dice la ley yo puedo estar en desacuerdo y puedo analizar críticamente un artículo, pero lo que dice es lo que dice. ¿Qué está pasando en el orden jurisdiccional penal con ese artículo 188? Lo digo como aviso a navegantes, porque parece, yo estoy leyendo ahora estos días, hay mucha efervescencia con el tema del anteproyecto de ley de libertad sexual y el tema del consentimiento que no van a poder prestar las trabajadoras sexuales, pero no añade nada nuevo el anteproyecto a lo que tenemos en el Código Penal vigente. Esto que quede claro, porque en el Código Penal vigente el proxenetismo es un delito aunque concurra el consentimiento de la prostituta. Y esto es lo que dice el anteproyecto. Dice lo mismo. Y ahora, ¿qué le hacían nuestros tribunales? Pues lo que sucedía era que cuando se juzgaba, cuando se procesaba a un proxeneta, decía el orden jurisdiccional penal que el proxeneta solamente comete el delito cuando está vinculado a la prostitución forzada. Yo tengo aquí, pues tengo todo un elenco de sentencias que luego les dejaré porque forma parte de ese trabajo de investigación que hice y se lo mandaré después a Lola. Y verdaderamente es absolutamente directo el Tribunal Supremo y la jurisdicción penal ordinaria respecto a este tema. Cuando no se condena en España, no se condena a un proxeneta si la prostituta dice que está libremente ejerciendo la prostitución. Sí hay condenas de proxenetas cuando se trata de prostitución forzada, cuando hay supuestos de trata, cuando la trabajadora sexual, cuando la prostituta es víctima de explotación sexual porque es víctima de trata. Ahí hay muchísima jurisprudencia. Pero desde luego lo que no hay jurisprudencia es en el sentido contrario, porque el orden jurisdiccional penal ha efectuado una interpretación restrictiva del proxenetismo. Por tanto, no se está aplicando ese artículo en la dimensión en la que está redactada. Eso en la jurisdicción penal. Pero ¿qué pasa desde el punto de vista del derecho del trabajo? ¿Qué sucede desde el punto de vista del derecho del trabajo? Pues en el derecho del trabajo, a día de hoy, lo que se hace es negarse sistemáticamente, en base a diferentes razonamientos, que una trabajadora sexual tenga un vínculo contractual con el propietario de un club de alterne o con el proxeneta de turno con el que esté trabajando. ¿Por qué? Pues porque, bueno, hay diferentes argumentos, pero la verdad es que esto sí que ha llegado a los tribunales. Y lo cierto es que las trabajadoras sexuales llevan años invocando su consideración de trabajadoras, aunque para ello hayan tenido que utilizar los escasos recursos que el ordenamiento jurídico ponían a su alcance. Una de las figuras en las que yo también quiero insistir ya en los minutos que me quedan es la figura del alterne. Como las relaciones sexuales a cambio de un precio no encontraban un espacio en el contrato de trabajo, cuando una prostituta acudía al orden jurisdiccional social y decía que lo que tenía con el propietario del club de alterne era una relación laboral y que quería que se le reconociera, los tribunales decían no, porque el objeto es ilícito. No se puede comerciar con el sexo, usted no puede vender sexo a cambio de dinero, luego usted no puede tener un contrato. Como eso no encontraba espacio en el contrato de trabajo, porque se consideraba ilícito el objeto de la prestación,
pues entra en escena la figura del alterno. Y para que entre el alterne en el debate, pues ha sido esencial la labor que se ha efectuado desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que en el ejercicio de sus funciones, cuando ha acudido a estos locales, ha levantado sistemáticamente actas de infracción a los propietarios de estos clubs que tenían bajo su ámbito de organización y dirección a trabajadoras realizando estas tareas, ¿no? Y esto también me hace falta en el debate, porque tampoco lo escucho. Desde hace décadas, y estoy hablando que la primera sentencia de mi trabajo, la primera sentencia que he localizado, es de 3 de marzo de 1981. 1981. Para el Tribunal Supremo desde 1981, las chicas de Alterne son trabajadoras por cuenta ajena. Cuando la Inspección de Trabajo ha ido a un local y ha encontrado chicas alternadoras, ha levantado acta de infracción al propietario del local y lo ha obligado a darla de alta en la Seguridad Social y a formalizar el correspondiente contrato de trabajo. Y hasta el momento, así opera la mayoría de la jurisprudencia, que considera en España, luego les dejaré el artículo como les decía y verán ustedes todas las sentencias que hay, la jurisprudencia considera que el alterne es trabajo por cuenta ajena. Van a tener ustedes en el artículo multitud de sentencias. Entonces, en nuestro ordenamiento jurídico tiene cabida el alterne como actividad que constituye el objeto de un contrato de trabajo, mientras que la prostitución no. En España se puede ejercer la prostitución por cuenta propia. Nadie va a entrar si una persona autónomamente mantiene relaciones sexuales con otra a cambio de un precio y no hay intermediario, ahí no va a entrar nadie. Pero en el alterne sí que hay un contrato de trabajo por cuenta ajena. Evidentemente, esto plantea un problema importante. Plantea un problema importante, porque de verdad existe esa frontera infranqueable, esa frontera tiene un trazo tan nítido que alterne y prostitución son cosas diferentes. Lo cierto es que no son cosas tan diferentes, porque cuando hablamos de alterne y prostitución, lo más habitual es que una cosa lleve a la otra. Yo he encontrado sentencias en las que se producen situaciones verdaderamente asombrosas, y es que la Inspección de Trabajo acude al local y constata que hay una chica trabajando en uno de estos clubs y determina que por la mitad o una parte de la jornada está alternando y por tanto eso es laboral y hay que darla de alta en la Seguridad Social, y que la otra parte de la jornada, como ya lo que hace es el ejercicio de la prostitución pura y dura, ahí ya no habría contrato laboral. Yo me pregunto dónde empieza y dónde acaba el alterne y la prostitución. Cuando se va a tomar una copa y alguien te anima a cambio de una comisión a que consumas, ¿en qué contexto se realiza eso? Eso es un contexto también sexual. ¿Dónde colocamos la venta del sexo? ¿Dónde está? Es algo realmente complicado. Es algo realmente complicado. En el ámbito de la jurisdicción social, hasta hoy solamente hay una sentencia que además tenía 5 años, es de 2015, generó un revuelo tremendo porque reconoció la naturaleza laboral al contrato que tenían unas prostitutas en una sala de masaje. Y merece la pena leerle, me quedan unos minutos, dice, bueno, la empresaria a la que demandaron era la propietaria de un centro de masajes, tenía licencia municipal para ejercer la actividad. Tenía una página web en la que ofertaban explícitamente servicios sexuales. La captación de clientes se producía a través de esa página web fundamentalmente. En ningún caso directamente las trabajadoras tenían esa función de captar clientes. Además del local, todo el material necesario para la actividad y el mantenimiento del mismo estaban a cargo de la empresa demandada. Las chicas tenían un horario, debían comparecer en el local cuando se les decía y quedaban a la espera de la llegada de clientes, quienes la elegían para los servicios sexuales, estoy leyendo la sentencia, requerido, cuyo precio y previo pago concertaban los clientes con la encargada. Bueno, pues en este caso entendió
el juzgado de lo social número 10 de Barcelona, que existía un contrato de trabajo porque se daban todas las notas características del trabajo objeto del derecho del trabajo. No obstante, esta sentencia es una excepción. La tónica general ha sido negar reiteradamente el reconocimiento de la naturaleza jurídico-laboral de esta relación por parte del orden jurisdiccional social, entendiendo que el contrato es ilícito y que el proxeneta lo que está haciendo es incurrir en un delito del artículo 188 del Código Penal. Son acrobacias jurídicas, pero tienen una consecuencia relevante en el marco de la protección social de la trabajadora. La jurisprudencia social se aferra de manera reiterada a que existe una línea divisoria clara entre alterne y prostitución y apareja consecuencias jurídicas distintas en un supuesto o en otro, ¿no? A pesar de que es reiterada, esta doctrina, emanada del Tribunal Supremo, de los Tribunales Superiores de Justicia, que insiste en que el alterne y la prostitución son realidades diferentes, para mí, como ya decía, esta distinción no es tan fácil en la práctica. Y esta confusión perjudica al colectivo de trabajadoras del sexo en lo que respecta al reconocimiento de derechos de contenido laboral, porque esto va mucho más allá de una idea filosófica de estar a favor o en contra de la prostitución. Aquí no estamos hablando de estar a favor o en contra de la prostitución, estamos hablando de los derechos del colectivo. Una realidad que existe, una realidad incómoda, una realidad que no gusta, pero es una realidad a fin de cuentas y el derecho tendría que darle una solución. Todavía esto se empaña más porque hay muchas actividades vinculadas al negocio del sexo en las que sí que se aplica la normativa laboral. Las operadoras telefónicas de líneas eróticas, exceso, pero no presencial, virtual. Las bailarinas de striptease. ¿Qué pasa con los actores y las actrices de películas porno? ¿Qué pasa con la pornografía en España? ¿Dónde se establecen los límites? La pornografía a la que muchas veces, de manera lamentable y con la proliferación del acceso libre a Internet, esa experiencia de una película pornográfica en un porcentaje tremendo es la primera experiencia que tienen nuestros jóvenes cuando se acercan al sexo y ven eso que no tiene nada que ver con la realidad, completamente deformado y con unos parámetros absolutamente machistas, como todos sabemos, ¿no? ¿Dónde están los límites? En fin, desde mi punto de vista, pues entiendo que esta tolerancia del legislador frente a una actividad que se ejerce pública e impunemente, pues tiene consecuencias, ¿no? No ver la realidad, no escuchar a las protagonistas lesiona gravemente sus derechos en materia de protección social y además fomenta que el negocio del sexo actúe en la sombra, al margen de las cargas impositivas y fiscales y de las correspondientes aportaciones al sistema público de seguridad social. Desde mi punto de vista, constituye una realidad apremiante reconocer el papel de sujeto político a estas personas que son mayoritariamente mujeres. Los posicionamientos teóricos procedentes de la academia, de la universidad o del activismo nunca podrán sustituir la voz del colectivo, que se está expresando desde hace tiempo en el sentido de avanzar hacia el reconocimiento de derechos. Es imposible diseñar un marco legislativo protector de este colectivo sin contar con él. Y esto es lo que está sucediendo en los últimos tiempos. Por esta senda transita el sector más radical del abolicionismo, que ya no se limita a propugnar medidas de política legislativa, sino que ha transformado su discurso en una ofensiva bronca desde la que se legitiman incluso los intentos de silenciar voces discordantes dentro de los feminismos. Yo, para hablar de este tema, ya me he visto en la tesitura, como expliqué a la organización de este curso, de tener que acudir a dar una conferencia con la presencia de un furgón de la policía en la puerta, porque había recibido amenazas, ¿no? Para mí constituye un ejercicio clarificador pensar en el día después de la entrada en vigor de la legislación que eventualmente regule este tema. ¿De verdad pensamos que la erradicación de la prostitución se va a producir por ley? ¿Es realista este posicionamiento?
¿La erradicación de la violencia de género se ha producido por ley? Si tipificamos como delito cualquier conducta vinculada al negocio del sexo, que es lo que se está propugnando ahora, si se decreta el cierre de los locales, se procesa a todos los que se lucran con la prostitución ajena, etcétera, ¿qué va a suceder con las trabajadoras sexuales? ¿La clandestinidad alguna vez en la historia ha contribuido a solucionar algún problema? ¿O es que pensamos que si aparece una ley que apueste por el abolicionismo más radical, la prostitución va a desaparecer al día siguiente? Eso es lo que realmente pensamos, eso es una postura realista. La pandemia ha mostrado la cara más agria de las desigualdades sociales y la vulnerabilidad. Las trabajadoras sexuales han sufrido una situación de desprotección inadmisible. Para mí es injustificable desde cualquier punto de vista. Recomiendo encarecidamente la lectura del informe de Amnistía Internacional y las conclusiones que ha publicado tras 2 años de investigación. Sostiene que se están vulnerando los derechos de las prostitutas y que el único camino para conseguir avanzar es abogar por la despenalización de todas las partes involucradas, siempre que haya consentimiento. Claro está, claro, si no sería explotación. En eso estamos de acuerdo. La educación es la herramienta idónea, la única eficaz para que podamos avanzar. Educación en valores, en igualdad, educación sexual. La acción combinada de las instituciones educativas, de las familias y de la sociedad en su conjunto es el único camino que podemos transitar. Fomentar un modo igualitario y no sexista de encarar las relaciones afectivo-sexuales. Eso sí que cambiaría sustancialmente las cosas. A la hora de adoptar medidas de corte jurídico, el foco debe situarse en las conductas relacionadas con el negocio del sexo siempre que la prestación de servicios sexuales se realice de manera forzada o las personas implicadas sean menores o víctimas de trata. No ayuda a la causa meter en el mismo cajón situaciones completamente dispares. Bueno, pues muchas gracias y yo con esto termino mi intervención y quedo a disposición de las preguntas. Pues gracias por tu intervención. Nos hemos nutrido de muchas cosas que desconocíamos. Así que vamos a pasar a las preguntas. Hay algunas preguntas. Entre ellas hay una de las que tú mismo acabas de decir, que la prostitución, con la regularización de la prostitución, ¿se acabaría la prostitución? Eso tú misma lo acabas de decir. Hay una de las preguntas que te pregunta si tú cómo ves La eso. prostitución, o sea, la primera cuestión es que con la prostitución solo se termina desde la educación. Claro. Desde la educación. Nosotros tenemos que educar a nuestro hijo y a nuestra hija para que se relacionen de manera igualitaria y sana sexualmente. Nos tiene que provocar, o sea, yo sobre la prostitución libre, pues que es un tema muy complejo, ¿no? Pero en materia de prostitución forzada, que eso es algo que a cualquier persona con un mínimo de sensibilidad le aterroriza, o sea, para mí es una aberración. Mantener relaciones sexuales a cambio de un precio con una persona que está obligada, porque es víctima de trata, tendría que repeler a cualquier ser humano. Y eso forma parte de la educación. Ninguna ley va a cambiar eso. Ninguna ley va a cambiar eso. Pero estamos rodeados de una sexualidad malsana. Para mí, la industria del porno tiene una enorme responsabilidad que ha crecido. La industria del porno siempre ha sido la industria del porno y ha tenido ese sesgo históricamente. Pero en los últimos años, el uso generalizado y el acceso democrático y libre a Internet provoca que yo tengo datos que hay niños de 8 o de 9 años que tienen su primera experiencia sexual de la mano de películas pornográficas que son aberraciones contra las mujeres. El sexo en manada, violaciones ficticias. ¿Cómo vamos a caminar en paralelo con una ley que promueve unas cosas y una realidad comercial que va en el camino completamente opuesto y que provoca que una persona tenga excitación sexual con un delito? O sea, que es simulado, pero es un delito. Es terrible. Educación, educación, educación.
Desde los 3 años, desde educación infantil, educación en colaboración con los hogares y con la sociedad, porque si en el colegio y en casa los educamos en estos valores, pero lo que se encuentran en cuanto ponen un pie en la calle es otra cosa diferente, pues no conseguimos nada. Con la prostitución terminará la educación. Ninguna ley terminará ni abolicionista ni pro derechos. Ninguna.